Bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy y vamos a continuar, como te decía, en esta serie de crecimiento. Y hemos hablado de la importancia de permanecer, hemos hablado de la importancia de la poda, como la poda no es algo que Dios usa para destruirme, es algo que Dios usa para prepararme. Hemos hablado también de la importancia de vivir sanando para crecer, como el proceso de sanidad no es un proceso de una sola vez en la vida, es un estilo de vida. Tenemos que vivir sanando constantemente, porque la vida, vivimos en un mundo tóxico, vivimos en un mundo roto, viven personas rotas en este mundo, y como personas rotas a veces rompemos a otras personas también con nuestros comentarios, con nuestras actitudes. Pero nosotros debemos de tener la iniciativa para vivir perdonando, para vivir sanando. Después hablábamos de la importancia de la atmósfera, de cómo es importante y cómo influye la atmósfera en la que nos desenvolvemos día a día, y cómo tenemos que elegir las atmósferas. Y hay ocasiones que ni modo, tenemos que vivir en atmósferas que no son las óptimas por cuestiones de trabajo. Hay ocasiones que a lo mejor alguien aquí dice: yo nací en una familia súper tóxica, era una atmósfera muy tóxica, y hay ocasiones que no tienes opción. Pero hay ocasiones que cuando ya no puedes cambiar la atmósfera, tienes que cambiar de atmósfera, y tienes que cambiar de círculos, tienes que cambiar de relaciones. El domingo anterior estuvimos hablando de raíces profundas, y cómo la raíz es la que tiene la función de absorber los nutrientes que nosotros necesitamos, tiene la conducción, tiene la dirección. Pero el día de hoy yo quiero hablar de otro tema que a lo mejor hasta nos puede sorprender un poco, de que esto también influya en nuestro crecimiento. Porque casi, si te das cuenta, casi todo lo que hemos hablado es entre Dios y nosotros. Hemos hablado de permanecer en la palabra de Dios, hemos hablado de echar raíces, hemos hablado de cuidar nuestra atmósfera. Y creo que en atmósfera ha sido lo más cercano que hemos hablado con respecto al tema que vamos a hablar en este momento. Hoy quiero hablarte de unidad. El título de la conferencia de hoy es unidad. Familia, la unidad trae crecimiento. Yo sé que ya el hecho de decir que vamos a hablar de unidad crea conflicto, y ahora decirte que la unidad trae crecimiento a lo mejor crea un conflicto mayor. Pero quiero que podamos tener esta mañana un corazón enseñable. Te pido, por favor, tengamos un corazón enseñable, un corazón abierto para lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy, porque creo que es importante que como familia entendamos el poder que hay en la unidad. Un matrimonio unido crece. El día de ayer tuve la oportunidad de casar a José Diego y a Melissa, y leíamos el pasaje de Eclesiastés 4:9, donde dice que son mejor dos que uno. ¿Qué está diciendo? Que cuando se unen dos, cuando dos se ponen de acuerdo, dice el pasaje, pueden vencer fácilmente las peleas. La unidad, hay un dicho popular que dice que la unidad hace la fuerza. Bueno, la unidad trae crecimiento. Una familia unida crece, una unidad unida crece. Y para eso vamos a leer hoy Génesis capítulo 11, verso 1, 4, 5 y 6. Génesis 11, verso 1. Bien, ¿lo tienes? ¿Está listo? Dice: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo, ve esto, qué impactante. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Verso 4. Entonces dijeron:
vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, ¿después de qué? Después de la unidad, ve lo que dice: nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Miren, la gente está unida, todos hablan un mismo idioma, y después de esto, dice Dios, esto no lo sugirió un hombre, este es Dios, el Señor de la creación, diciendo: cuando hay unidad, nada de lo que se propongan les será imposible. Desde el principio, desde Génesis, Dios nos deja ver la importancia y el poder de la unidad. Dice que estaba unida toda la gente del mundo del postdiluvio. Ya había sido el diluvio, y hay una nueva rama, hay una nueva generación que viene de la familia de Noé, y ellos empezaron a crecer y a multiplicarse. Y dice la palabra de Dios que cuando vio la unidad, cuando vio que todos hablaban el mismo idioma, y ciertamente está hablando de un lenguaje, pero también me habla de una misma visión, de un mismo objetivo, de un mismo propósito. A veces no nos podemos poner de acuerdo qué vamos a comer en la casa y nomás somos 5. Imagínate cuando seamos 6, mi amor, qué belleza. Pero aquí dice que todo el mundo hablaba el mismo idioma y se pusieron de acuerdo y estaban unidos y se pusieron de acuerdo en un solo objetivo. Ahora, ciertamente Dios descendió, y si continuamos leyendo, estamos hablando de la historia de la Torre de Babel, nos daremos cuenta que Dios, ahí fue cuando surgieron otros idiomas. Antes de eso, hablaban todos sobre la faz de la tierra un mismo idioma, pero en ese momento estaban todos los habitantes del mundo, estaban en ese lugar, y Dios mandó diferentes lenguas, diferentes idiomas. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque estas personas estaban unidas, pero no estaban unidas en el propósito correcto. Ellos dijeron: vamos a crear una ciudad, vamos a crear una gran torre. ¿Para qué? Para no ser dispersados. O sea, ellos estaban unidos, pero para no separarse, para no poblar la tierra, para no expandirse, para no ensanchar el territorio. Y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que se ensancharan, era que ellos crecieran, que ellos tomaran posición de la tierra. Y Dios dijo: están unidos, y ciertamente hay poder en esto. Hay tanto poder en esto que no es lo que yo quiero, que déjame traigo diferentes lenguas para que entonces se tengan que separar y puedan seguir con el propósito. Pero eso no quita el hecho de el poder y la importancia que hay en la unidad. Ciertamente, estar siendo podados trae crecimiento. Estar plantados trae crecimiento. Tener raíces profundas trae crecimiento. Vivir en constante sanidad nos permite estar creciendo. Pero si algo nos puede llevar a crecer aún mucho más, es la unidad. Cuando hay unidad, nada nos puede detener. Cuando hay unidad en la familia, esa familia se vuelve una familia imparable. Cuando hay unidad, cuando nos ponemos de acuerdo, podemos lograr aún lo que parece imposible. Ahora, este tema de la unidad es tan importante, y no solamente es importante, sino que es tan viejo que hasta el enemigo sabe la importancia y conoce muy bien las armas en contra de la unidad.
El objetivo de Dios es reconciliar los padres con los hijos. El objetivo del enemigo, ¿qué es? Separar los padres de los hijos, dividir a los padres de los hijos. El objetivo de Dios es unir, el objetivo del enemigo es dividir. Y si algo le resta poder a una familia, a un matrimonio, a una empresa y a una iglesia, es la división. Y por eso, esta ha sido una estrategia que el enemigo ha usado mucho tiempo para dividir matrimonios, para dividir familias y sobre todo para dividir la familia de Dios. Mira lo que dice Mateo 12:25. Dice: Jesús conocía los pensamientos, sus pensamientos, y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás tú en tu iglesia? Porque una familia dividida está condenada a fracasar. De hecho, uno de los factores que más debilita el día de hoy a la iglesia es la división. La estrategia más efectiva del enemigo contra la visión de Dios, con la visión de Dios para su pueblo, es la división del pueblo de Dios. Cada vez que hay una división, hay personas heridas, hay personas que se van, hay personas que nunca más van a volver, hay personas que son afectadas y ellas afectan a sus hijos y afectan a sus generaciones. La estrategia más efectiva del enemigo para dividir lo que Dios ha diseñado para tu familia es traer división en lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que nos dice su palabra? ¿Qué es lo que dice con respecto al matrimonio? Dice que ya no serán dos, sino que serán uno solo. Y dice también que lo que decimos en la boda, ¿no? Que lo que une a Dios no lo divida el mundo. El tema es que cuando hay una división, hablando meramente del matrimonio, no volveremos a ser los que solíamos ser antes de la unión. Cuando hay una división, no volverás a ser quien tú eras antes de la unión. En el matrimonio, muchos se divorcian y muchos se separan. Digo muchos porque no todos se divorcian y se separan por las mismas razones. Quiero decirte que yo creo que hay razones por las cuales tú te tienes que divorciar y te tienes que separar del matrimonio. Lo hablábamos en Atmósfera. Pero muchas de las ocasiones, las motivaciones por las cuales matrimonios terminan es porque ellos anhelan ser la persona que eran antes del matrimonio. Pero aunque tú te dividas y aunque tú te separes y vuelvas a la versión que eras antes de ese matrimonio, déjame decirte que no volverás a ser la persona que solías ser antes de unirte a esa persona, porque ahora tú tienes fragmentos de esa persona y esa persona tiene fragmentos tuyos. La estrategia más efectiva del enemigo contra la visión de Dios es la división. Y muchas de las cosas que hacemos hoy, muchos de los ambientes en los que tú y yo nos desenvolvemos hoy, día a día, tienen una alta capacidad. Ok, yo no quiero, ¿cómo lo digo? No quiero que veamos al diablo en todas partes, ¿no? Porque a veces le damos demasiado mérito al diablo. O sea, te recuerdo que el diablo no es omnipresente. El diablo nomás, el único omnipresente es Dios. Pero sí creo que hay muchas herramientas que tú y yo usamos hoy en día, muchos ambientes en los que nos desenvolvemos hoy en día, que tienen una alta capacidad de dividir lo más importante en nuestra vida. Por ejemplo, el celular no es obra del diablo.
pero se puede volver en una herramienta muy útil para traer y cumplir el objetivo del enemigo, para traer división a nuestro matrimonio, para traer división entre padres e hijos. Muchos movimientos de los que hoy en día parecen buenos, en el fondo la única finalidad es traer división en medio de la visión de Dios para quienes le aman. Y tú y yo tenemos que entender que la única persona que está detrás de la división es el enemigo. Y por eso tú y yo tenemos que ser intencionales en trabajar en la unidad de nuestro matrimonio, en la unidad de nuestra familia, trabajar en la unidad de nuestra iglesia, en trabajar en la unidad de nuestros equipos de trabajo, de trabajar en la unidad de las diferentes atmósferas en las que nos desenvolvemos, porque el enemigo tiene un plan de traer división en lo que Dios quiere unir. Mira lo que Jesús oró en una de las últimas oraciones que Él elevó. Imagínate, entendamos esto. ¿Qué oración elevarías tú por tus hijos o por las personas que aman, si sabes que estás a punto de morir y vas a levantar tu última oración por ellos? Mira la que Jesús elevó. Dice: no te pido solo por estos discípulos. Jesús está orando no solamente por sus discípulos, dice, sino también te pido por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y mira, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Ve, Jesús no dijo: Señor, yo te pido que tú le des todos los recursos para extender el reino. Yo te pido que le des el don de palabra. Yo te pido que les des dones y que hagan milagros y que hagan prodigios. Una sola cosa ocupaba a Jesús antes de partir, y es: Señor, te pido la unidad, no solamente de mis discípulos, sino de los que se han de hacer discípulos gracias a estos discípulos. Y en ese verso Dios también nos está incluyendo a ti y a mí. Él no solamente estaba pidiendo por la unidad de sus discípulos, estaba pidiendo por la unidad de su familia. Él estaba pidiendo por nuestra unidad también. Jesús sabía la importancia y el poder de la familia, de la unidad y la trascendencia que había en la unidad, porque donde hay unidad hay crecimiento. La unidad es vital para crecer y para permanecer. Tú y yo necesitamos los unos de los otros para permanecer y para crecer. Ahora mi pregunta es: ¿tú eres la razón por la cual Jesús hizo esta oración, o tú eres la respuesta de Jesús a esta oración? Jesús está orando por la unidad. Mi pregunta es: ¿tú eres la razón por la que Jesús oró, o tú eres la respuesta de lo que Jesús oró? ¿Eres una persona que está trayendo constante unidad? ¿Eres una persona que siempre suma a la visión de Dios? ¿O eres una persona que siempre trae juicio, siempre trae queja, siempre trae división a la visión de Dios? Quiero compartirte 3 verdades sobre la unidad. Número 1, la unidad no es fácil. Si no, Jesús no lo hubiera pedido en oración. Jesús nomás le hubiera dicho: a Él les encargo que estén unidos, que se lleven bien. Pero no, Jesús sabía que para la unidad había que orar por ella. Era algo complicado, necesita la intervención divina de Dios para permanecer en unidad. Tu matrimonio necesita la intervención divina de Dios para poderse mantener unido. Tu familia, tus hijos, esos que aunque son de los mismos padres, se ven todos tan diferentes, tienen personalidades tan diferentes, requieren la ayuda de Dios para permanecer unidos, porque la unidad no es fácil. Mira lo que dice Efesios 4:3, dice: esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu. Desde la iglesia primitiva, la unidad ha sido un problema. Pablo está escribiéndole a los de Éfeso: hey,
échenle ganitas, pongan de su parte, esfuércense para que puedan mantenerse unidos. O sea, estos problemas de división y de diferencias que tenemos entre nosotros, la familia de Dios, no es nada nuevo. Y si no, pregúntale a Caín y Abel, que desde que los primeros hermanos se mataron, bueno, mató uno al otro. El tema de la división no es un tema nuevo, tampoco es un tema fácil. Demanda esfuerzo, demanda trabajo, demanda intencionalidad. La unidad nunca fue fácil, no es fácil y no será fácil. A veces pensamos como la unidad como una emoción romántica, pero no hay nada más alejado de la verdad. La unidad es un esfuerzo, es un compromiso, es un objetivo. Número 2, la unidad no es singular, la unidad es plural. ¿Qué quiero decir con esto? La unidad no es la tarea de uno, sino es el compromiso de todos. La unidad no se genera por una persona, no se genera por el esfuerzo de una persona, no se genera por el esfuerzo del pastor, no se genera por el esfuerzo de un matrimonio, se genera por el compromiso que todos ponen por mantenerse en unidad. Mira lo que dice Juan 17 verso 20, dice: no te pido solo por estos discípulos. O sea, Jesús está diciendo: yo sé que la unidad no solamente requiere de estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mi mensaje, por el mensaje de ellos. La unidad no es singular. El problema no es el gerente nomás. El problema no es el papá nomás. El problema no es el pastor nomás. Porque la unidad no es singular, la unidad es plural. No es por el esfuerzo de una sola persona. Una persona puede provocar el inicio de la unidad, pero es por el compromiso de todos que se llega a la unidad. Número 3, la unidad no es uniformidad. Y creo que eso ha sido lo más confuso, o es lo más común, que confundamos la unidad con uniformidad. Hay una gran diferencia entre unidad y uniformidad, entre ser uniformes y ser unidos. En los casi 8 billones de habitantes que hay en la tierra, hay muchos que se parecen, pero no son iguales. Hay gemelos que se parecen, pero por más que se parezcan, sus huellas son diferentes. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de dejar una huella diferente en este mundo. Porque la unidad no es uniformidad. Y si somos diferentes, porque Dios a nadie de aquí nos hizo en serie. Algunos los mandó de 2 en 2. Amalayón, Señor, 2. No es cierto. Es uno. ¿Tenemos la foto? Es uno. Aunque Ari me dijo que se esconden a veces. Todos somos diferentes. Entendamos este concepto. Uniformidad son detalles. Unidad es propósito. Otra vez, la uniformidad son detalles. Aquí nadie es uniforme porque tenemos detalles. ¿Te ha pasado que te dicen: ¿cómo te pareces? Sí, me parezco, pero no soy igual. Hay gente que me dice: te pareces a tu papá. Hay hermanos gemelos que, híjola, cómo se parecen, pero cuando te vas al detalle son diferentes. Pero la unidad es propósito. La unidad es un principio. La uniformidad tiene que ver con preferencias. La unidad tiene que ver con propósitos. Un ejemplo: uniformidad. Están los que les gustan las rancheras, los que les gusta el rock y los que les gusta Natanael Cano, que no sé cómo se les puede decir a esas personas. Pero, ¿qué son esos? Son preferencias. La unidad es que a todos les gusta la música. ¿Sí me explico?
Hay personas que aquí les gusta miel San Marcos, a otros les gusta Marcos Witt y a otros les gusta Marcos Barrientos. La unidad es que a todos les gusta un Marcos, ¿verdad? No es cierto, la unidad es que a todos les gusta la música. Hay diferentes preferencias. Es que a mí me gusta que la música sea así, a mí me gusta que el mensaje sea así, a mí me gusta como comparte el señor Villa, a mí me gusta como comparte Ana María, a mí me gusta como comparte Manuel, a mí me gusta como comparte el señor Elizalde. Son preferencias que tenemos, pero esa es uniformidad y no fuimos llamados a ser uniformes. Todos tenemos gustos diferentes, pero todos tenemos un mismo propósito. Estamos aquí para dar gloria a Dios, para exaltar a Dios, para reconocer al Rey y para ser contribuidores de su reino. Si queremos ver unidad, debemos de poner los principios por encima de las preferencias. Si queremos ver unidad, tenemos que poner los propósitos por encima de las preferencias. Propósito es más importante que preferencia. ¿Eres una persona que vive con base a preferencias o con base a propósitos? Con base a principios. Quiero compartir contigo 3 pasos para vivir en la unidad. Ya hablamos de 3 verdades de la unidad. La primera verdad es que no es fácil. La segunda es que no es singular, es plural. Se construye con el compromiso de todos. Y número 3, la unidad no es uniformidad. Ahora vamos a hablar de 3 pasos para vivir en unidad. Ya sé que este tema no los motiva tanto, porque ya están pensando en personas, ¿verdad? Difíciles de amar. ¿Sabes? Lo más probable es que tú y yo también somos una persona difícil de amar para alguien más. Aquí donde me ves tan bello, no es cierto. Hay alguien que no me soporta. Hay alguien que ya se fue a otra iglesia por mi culpa. Gracias por quedarse. No sé si me aman o me soportan, pero gracias. 3 pasos para vivir en la unidad. Número 1, amar y no juzgar. Este va a ser totalmente práctico el mensaje de hoy. Primer paso para vivir en unidad: amar y no juzgar. Mira lo que dice Efesios 4:2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Lo voy a volver a leer. Sean siempre humildes y amables. ¿Sabes que tu amor refleja tu humildad? ¿Por qué refleja tu humildad? Porque refleja que tú no te has olvidado de que alguien te amó independientemente de todos tus errores y todas tus fallas. Sé paciente. Yo sé que hay personas que necesitan más paciencia que otras, más tolerancia que otras, pero lo hacemos por amor. Un verdadero discípulo de Jesús puede amar como Jesús. Sabes, yo usaba este argumento y Dios me habló cuando estaba haciendo este mensaje respecto a esto. Yo he dicho, sí, pero yo no soy Jesús. Sí, pero yo no voy a andar amando a todo mundo. Y Jesús, sentí en mi corazón decirme, no eres yo, pero te llamé a ser como yo. Tú eres un reflejo de mí. Y la manera en la que amas a las personas habla de la manera en la que yo los amo a ellos. No fuimos llamados a juzgar, fuimos llamados a amar y a dar buenas nuevas. La iglesia se ha convertido en un club de críticos y fariseos. Esa es una triste realidad. Que por cómo viene vestido, que porque llegó tarde, porque qué intenso llegó muy temprano, que porque cantó, o sea, todo. Yo soy el primero. Ay, Isaac, ¿para qué metiste esa canción? Pues nomás te informo que la canción no era para ti, era para él. Me acuerdo, a lo mejor gente oró muy duro por mí, pero me acuerdo cuando usaba skinny jeans.
había gente que decía: ¿cómo usa Dios ese muchacho? No más que no usar esos pantalones. Me enteré de un comentario así. Ya cambié de pantalones, hombre. La iglesia de Cristo debe ser un lugar donde nos sentimos amados y no juzgados. Me encantó, vi una historia hace 2 o 3 semanas de alguien que vino a Amistad por primera vez y puso: nunca me había sentido tan bien en un lugar por primera vez. Y yo dije: así nos tenemos que ver, así tenemos que ser. Un lugar donde te sientes aceptado y no te sientes rechazado. Y mira, tenemos tanto una tendencia de juicio que ahorita ya estás pensando en alguien, ¿verdad? Ya estás diciendo: híjole, ¿cómo no vino el día de hoy? ¿Cómo no vino Irene? Porque mira, a mí me cuentan algo y mi primera tendencia es juzgar. No, por eso está como está. Por eso no crece. Por eso no tiene fruto. Dios no me llamó a juzgar, Dios me llamó a amar. Dentro de la gran comisión que Jesús nos dejó, juzgar no era tu responsabilidad, déjame te digo. Él no dijo: en esto sabrán que son mis discípulos, en cómo se juzgan los unos a los otros. Dijo: en esto sabrán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pero la realidad es que dentro de nosotros hay un fariseo constantemente que quiere dar su opinión. Pero tú no fuiste llamado a traer tu opinión, tú fuiste llamado a traer las buenas nuevas de la gracia de Jesús, de cómo Él amó de tal manera a este mundo que Él dio su vida para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque no te guste cómo se vista, aunque no te guste cómo habla, aunque no te guste que sea mesero porque viene una vez al mes, Jesús murió en la cruz por Él también. Él también murió para aquel que está alejado, que está en drogadicción, que está en alcoholismo, que está en homosexualidad, que está en adulterio. Él también murió por Él. Y no es tu responsabilidad juzgarlo, es amarlo y ser un conducto de salvación para esa persona. Tenemos que vivir en amar y no juzgar. Primera de Pedro 4:8 dice: lo más importante de todo, está diciendo Pedro, es que sigan demostrando profundo amor unos con otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Fíjate cómo no dice que el amor elimina los pecados, dice que los cubre. O sea, cuando yo amo a una persona, eso no va a evitar que esa persona siga pecando. Eso no va a hacer que esa persona ya no tenga cosas que no me gustan. Es que el amor va a ir por encima de nuestras diferencias. Aunque no pensamos igual, te puedo amar igual que con quien pienso igual. El beneficiado no solamente es la persona que está siendo amada, sino la persona que está amando. Cuando yo amo, no solamente la persona a la que estoy amando está siendo beneficiada, sino yo también estoy siendo beneficiado, porque mejor es dar que recibir. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Más que un sacrificio, fue el acto de amor más grande que alguien ha hecho en la historia de este mundo. Y ese acto de amor neutralizó el poder del pecado en mi vida. Hay muchas ocasiones que vienen personas con nosotros y no vienen para que les digas todo lo que están haciendo mal. Ya saben muchas veces lo que están haciendo mal. Solamente quieren sentir el amor de alguien al ser escuchados. Eso fue lo que hizo el padre del hijo pródigo. No le echó en cara: chamaco grosero, malagradecido, te fuiste y desperdiciaste todo. Mira nomás cómo vienes vestido. Dice que el padre, cuando lo vio, salió corriendo,
Algunos de nosotros estamos demasiado estáticos. Deberíamos de correr, y entre más diferencia, más deberíamos de esforzarnos, porque en la iglesia luego hacemos nuestros círculos, de los que usamos corbata con los que no, los que brincamos con los que aplaudimos, los que llegamos temprano con... No, deberíamos de tener un esfuerzo por conectar con diferentes generaciones, por conectar con diferentes gustos, por conectar con diferentes rasgos. Mira la historia de Juan 8 del 4 al 11. Es la historia de la mujer adúltera. Empieza en el verso 4 de Juan 8. Dice: Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Dice verso 6: intentaban tenderle una trampa para que dijera algo. ¿Te fijas? Los fariseos no se conforman solamente con juzgar, quieren que tú juzgues también. En ocasiones tú y yo estamos en círculos, y me temo decir que a veces círculos de esta misma familia, en que la gente está juzgando y no se conforman con juzgar, quieren que tú también juzgues, y te están empujando. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de eso que él dijo? ¿Tú qué piensas de eso que él hizo? ¿Tú crees que yo lo podría hacer mejor que Alejandro y Nereida hoy? Que por cierto, Alejandro y Nereida, felicidades, son una bendición para esta casa. Pero así son los fariseos, no les basta con juzgar, quieren que te les unas. Mira, yo nomás te vengo a decir para ponernos de acuerdo y orar por él, pero ¿tú qué piensas? ¿Y qué tal si en lugar de preguntarse qué piensan ustedes, preguntan qué piensa Dios? No respecto a él, sino lo que tú debes de hacer, a cómo tú debes de reaccionar, a cómo tú debes de actuar. Verso 6 dice: intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. ¿Sabes que ese silencio fue una expresión de amor de Dios? Hay personas que dicen amarte con sus palabras, pero te juzgan con sus actos. Pero también hay personas que con su silencio te demuestran cuánto te aman. Y Jesús no cayó en esta trampa de decir algo. Dice: como ellos seguían exigiéndole, seguían hostigando, ándale, tú dinos también, tú también dinos qué piensas. O no piensas nada, o no tienes nada que decir. Él se volvió a incorporar otra vez y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a retirar. El único comentario que Jesús hizo fue para parar la división y continuar con la unión. Que si tú vas a hacer un comentario dentro de un comentario de división, que sea para que seas un cortafuego, para que tú seas una puerta cerrada a la división y al juicio. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Al verso 9 dice: al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. ¿Sabes qué me dice esto también? Que el hecho de que tú no peques igual a esa persona no te da derecho de criticar a esa persona, porque somos muy buenos para criticar a los que pecan diferente que nosotros. Pero a fin de cuentas, todos los que estamos aquí somos igual de pecadores. Dice: comenzando por los de más edad. Esto me dice que los mayores, señor Villa, son los peores. No es cierto, no es cierto. Dijo la Biblia, yo no lo dije. Hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Hay personas aquí que van a ver a Jesús a través de ti, porque te quedaste ahí cuando todo el mundo los juzgó y no te importó su pasado, no te importó su presente. Tú seguías creyendo que Jesús tenía un futuro para esa persona.
Entonces Jesús se incorporó una vez más y le dijo a la mujer: ¿y dónde están los que te juzgaban? ¿Dónde están los que te acosaban? Dice: ninguno de ellos. Fíjate, ya cuando prendimos la luz y nos dimos cuenta que ellos también tienen sus trapitos, ninguno de ellos te condenó. Y luego la mujer dijo: ninguno, Señor. Y luego el que la podía juzgar le dijo: pues yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Familia, cuando tú juzgas, te vuelves discípulo de quienes crucificaron a Jesús. Cuando tú amas, te vuelves discípulo del que murió por ti. Cuando tú juzgas, estás siendo un discípulo de los que juzgaron y crucificaron a Jesús. Porque estos hombres que lo juzgaron y lo criticaron fueron los que llevaron a Jesús para que fuera crucificado. Pero cuando tú y yo le cerramos la puerta al juicio y le abrimos los brazos de amor a la gente, nos volvemos discípulos del que murió por nosotros, del que extendió los brazos hacia nosotros. Segundo paso. Primer paso, amar y no juzgar. Segundo paso, perdonar y no castigar. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que quiere amar pero no está dispuesto a perdonar, no puede amar. Si somos de las personas que solamente amamos mientras no tengamos que perdonar, déjame decirte que Jesús dijo: ¿y qué mérito hay en eso? Eso lo hacen aún los pecadores, aún los incrédulos. Y hasta donde yo sé, cada uno de los que estamos aquí formamos parte de esta familia, hemos creído en Jesús y hemos creído en su amor. Continúa el verso 9 diciendo: el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Mira, yo entiendo que perdonar no es olvidar, ya lo hemos hablado. O sea, el perdón no es amnesia. El perdonar es la capacidad de mirar la herida, tocar la herida y ya no sentir dolor. Eso es perdonar. Es poder ver a mi esposa que quizás me hirió, aún sé lo que hizo, sé lo que dijo, pero ya no hay dolor, porque yo ya perdoné. Y yo entiendo que perdonar no es olvidar, pero no se vale recordar. No se vale que yo te perdoné, pero cada que tengo la oportunidad te lo vuelvo a recordar, porque eso no genera unidad, eso no genera reconciliación. El segundo paso para vivir en la unidad es perdonar y no castigar, porque a veces te perdono pero te castigo. Te ofende tu marido, lo perdonas, pero en la noche no lo atiendes, lo estás castigando. Me preocupa ese silencio. Qué rico te reíste, Adrián. Porque el que insiste en la ofensa, lo único que cosechará es división. Efesios 4:32: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mira, la única razón por la cual tú y yo podemos seguir teniendo una relación tan cercana con el Padre es por el perdón que Él nos otorgó a través del Hijo. Una de las virtudes que más refleja el carácter de Cristo en nosotros es la capacidad que tenemos de perdonar. Pocas veces somos tan como Cristo cuando tú y yo perdonamos a las personas que nos han herido. Y si Jesús en su momento más doloroso, más vulnerable, más vergonzoso tomó el tiempo para perdonar a aquellos que lo estaban sacrificando, tú y yo tenemos el poder para perdonar a quienes nos han lastimado. Si Él perdonó a quienes lo crucificaron, nosotros podemos perdonar a quienes nos han lastimado. ¿Quieres vivir en unidad?
tienes que vivir dispuesto a perdonar. No solo amar, sino también perdonar. Y número 3, admirar y no envidiar. Amar y no juzgar, perdonar y no castigar, admirar y no envidiar. Proverbios 14:30 dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. ¿Sabes que la palabra dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo? El esqueleto sostiene el cuerpo, la cabeza lo dirige, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando tú y yo dejamos entrar la envidia, esa envidia carcome los huesos. Yo sé que la envidia te da una satisfacción temporal, pero ¿sabes qué? Te va a enfermar a largo plazo. Yo sé que la envidia es dulce en el paladar. Sí. O sea, nadie, bueno, no sé, no quiero decir, pero la envidia es tan engañosa que te hace poner los ojos en lo que Dios tiene para alguien más y te distrae de lo que Dios tiene para ti. Y mientras envidias lo que Dios le da a otros, te pierdes de lo que Dios te quiere dar a ti. La envidia fue tema aún en los mismos discípulos de Jesús. Pedro preguntándole a Dios: ¿y Juan qué? Y Jesús le dijo: ¿a ti qué? La verdad es que dijo: ¿a ti qué te importa? Pero la Biblia se mesuró ahí. Aún en el cielo la envidia fue tema. Y si no me crees, pregúntale a Satanás. O sea, yo no soy tan ingenuo para creer que no hay envidias en esta familia. Y quizás a Satanás su envidia le trajo un alivio temporal, pero lo condenó para la eternidad. Cuidado, cuidado con el veneno de la envidia. Cuidado con la envidia. A veces hay envidia en el matrimonio, porque él gana más que yo, o ella gana más que yo, porque él tiene un mejor puesto que yo, o ella tiene un mejor puesto que yo. ¿Qué tal si en lugar de envidiar, admiras? Dices: wow, estoy orgulloso de ti, mi amor, de cómo has crecido en la empresa, cómo te has superado, cómo hablan bien de ti. En lugar de envidiar, admirar. Vamos, ponte de pie, terminé. Familia, hay un gran poder en la unidad. ¿Quieres que tu familia crezca? Sé intencional en la unidad de tu familia. Yo lo sé, yo batallo también para darle prioridad a la unidad de mi familia. Quisiera decirte que soy un crack de la unidad, pero batallo también. Seamos intencionales. Esta actitud que voy a traer, ¿va a unir o va a dividir mi matrimonio? Porque es que yo preferiría que mi esposa hiciera esto en la mañana. Ok, estás luchando por detalles, por preferencias, o estás luchando por propósitos. Porque a fin de cuentas hay cosas que no suceden en casa, pero son preferencias. Es que a mí me gusta la tortilla de harina dorada. Son preferencias. Me gustan los frijoles aguados, no tan espesos. Son preferencias. Hay gente que hace un escándalo porque la comida no está caliente. Levántate y métela al micro. Y en lugar de estar luchando por preferencias, luchemos por propósitos. En lugar de estarnos peleando por la lista de canciones, en lugar de estar, no, es que ahora compartió tal,
Recordemos que no estamos aquí por preferencias, estamos por un propósito: que Cristo sea exaltado y que Él sea conocido, y que más personas puedan conocer a ese Jesús que nos amó, que no nos juzgó, que nos perdonó, no nos castigó, y que tiene planes para nuestra vida. Familia, lo que haríamos, el impacto que tú y yo tendríamos sobre esta ciudad si nos uniéramos más, si nos pusiéramos de acuerdo, si le hiciéramos como los que estaban haciendo la Torre de Babel, que tenían un mismo corazón y un mismo lenguaje, que tenemos un mismo objetivo. ¿Sabes? Yo preferiría que la reunión no empezara a las 11, que empezara a las 9, pero no estoy ahí por preferencias, estoy ahí con un propósito. Yo preferiría que no estuviera tan oscuro, pero no estoy por preferencias, estoy por un propósito. Yo preferiría que, no sé lo que tú has visto, yo sé que Amistad no es la iglesia perfecta, pero sí creo que si Dios te ha plantado en este lugar, es nuestra responsabilidad echar raíces y dar fruto en el lugar que Dios nos ha plantado. De verdad, tú no viniste nada más a asistir a este lugar, tú fuiste llamado a ser parte de este lugar. Y tu unidad nos hace más fuertes para lo que Dios quiere hacer. Hay tanto por hacer. Yo sé que algunos de ustedes llegan y dicen: no manches, en Amistad ya tienen todo. No han visto al pobre Alain todo desvelado de todas las cosas que hace. A Isaac, a Rufer, a Jacobo. ¿Sabes que Jacobo y Josabed están corriendo 2 ministerios ahorita? Búnker secundaria y búnker. ¿Sabes por qué? Porque queremos hacer más, pero necesitamos más. Involúcrate, únete, súmate. Súmate a una reunión de hogar, súmate a un ministerio, porque tú puedes dejar huella en una persona que nadie más puede dejar. Necesitamos ser intencionales en nuestra unidad. Cuando yo te digo, mira, sé que hay muchas cosas criticables de Amistad. Me cuesta trabajo pensarlo, pero sé que las hay. Y cuando yo te digo no las critiques, no es porque no quiero que me critiques a mí, es porque yo sé que la crítica, la trascendencia que puede tener, no solo sobre esta visión, sino sobre tu vida. Así que tengamos un mismo lenguaje y un mismo sentir, entendiendo que estamos aquí con un solo propósito, aunque tenemos diferentes preferencias. Estamos aquí porque estamos aquí para adorar a Dios, exaltar a Dios y extender su reino y dar a conocer su mensaje. ¿Ok? Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Jesús, si tú oraste por la unidad, es porque definitivamente es un tema difícil, es un tema que cuesta trabajo. Padre, ayúdanos como familia a permanecer unidos por ti y unidos para ti. Señor, que cuando sucedan cosas que no me gustan, que no van con mis preferencias, recuérdame que yo no vivo por preferencias, yo vivo por propósito. Señor, y que tú me has plantado en esta casa no para ser un espectador, tú me trajiste aquí para ser partícipe de lo que tú quieres hacer, no solamente en esta familia, sino lo que harás en esta ciudad a través de esta familia, lo que harás en este estado a través de esta familia, de lo que harás en cada una de las ciudades donde la familia Amistad ha sido plantada por ti, Señor, para que dé un fruto que sea una bendición a donde quiera que se plante. En el nombre precioso de Jesús, amén. Bien, familia, listo, que te han